mucho a una escritora que se llama Mona Tahawi, y ella dice que las mujeres musulmanas muchas veces estamos entre una piedra y entre una pared, ¿no? Y la piedra es la comunidad musulmana que te dice que no puedes ser feminista y te expone a situaciones machistas, y la otra es una parte de la sociedad que te dice que tú no puedes ser feminista y que a las dos les dice fuck you. Y entonces un poco yo creo que muchas mujeres musulmanas estamos llegando a ese punto de decir, nosotras sabemos lo que significa el feminismo para nosotras, algunas se sienten más cómodas con la etiqueta, otras no. Hay mujeres musulmanas que se definen feministas pero sin la etiqueta de feminista islámica porque tienen un feminismo laico. Hay otras que sí que vivimos el feminismo también desde la religión, porque también hay muchísimo por reivindicar en clave de género dentro de la propia religión. No puedo relacionarlo ni con nacionalidades, ni con etnias, ni... Es una lucha de todas las mujeres del mundo. Punto. O sea, para mí es esto. O sea, cada mujer tiene que luchar por todas las mujeres del mundo. Nosotras entendemos el feminismo como un movimiento universal de sororidad y de empatía, y en el que haya una horizontalidad a la hora de tratarnos como hermanas, ¿no? El feminismo para mí no tiene ningún adjetivo, no tiene apellido. O sea, el feminismo es feminismo. Protege a todas las mujeres en todas las partes del mundo, ¿vale? Es humanismo al mismo tiempo, es libertad, es igualdad absoluta entre los seres humanos. Tendremos que ajustar cuentas con nuestra cultura y nuestra religión, con los gobernantes militares e islamistas, dos caras de la misma moneda. Este ajuste de cuentas es básicamente feminista y es lo que nos hará libres, las mujeres, nuestra rabia, nuestra tenacidad, nuestro atrevimiento y nuestra audacia. Liberaremos nuestros países. Las mujeres ahora lo que están haciendo su papel es súper importante, es crucial, porque es gracias a estas feministas que esta revolución, que este movimiento popular, y espero que tenga pues al final llegar a la meta principal, que es la de cambiar totalmente el sistema y todo eso, y empezar realmente con cambios profundos, reales hacia las libertades y todo eso, pues estas mujeres son las que están poniendo más contenido a esta revolución. Están poniendo contenido muy preciso de igualdad, de libertades, de protección a niños, de protección a mujeres, de contra la violencia, de contra todo eso. Entonces, un verdadero cambio solo se hará con estas reivindicaciones, solo se hará con feministas. La mujer árabe ha sido tradicionalmente vista como sumisa, víctima de una sociedad patriarcal en la que su voz y capacidad de acción quedan silenciadas. Hoy en día, los medios siguen tratando con asombro la participación de la mujer árabe en las protestas de Sudán o Argelia. Sin embargo, ellas llevan décadas luchando por los derechos de la mujer y su liberación. Las revoluciones árabes, que comenzaron a finales del 2010 en Túnez y continuaron en Egipto, Siria, Yemen, Libia o Marruecos, demostraron que ellas estaban también presentes en la lucha por las mejoras democráticas, los derechos básicos y la igualdad. Entonces, yo creo que es un diálogo importante a tener cuando estamos investigando sobre este tema, el de quién produce la pregunta y por qué esta pregunta es importante. Entonces, esta pregunta era importante para los medios occidentales, que están como muy influenciados por toda la retórica que viene de Estados Unidos, de la guerra contra el terrorismo, de las mujeres árabes subyugadas, etcétera, etcétera. Desde un punto de vista de la lectura de los medios de comunicación occidental, las revoluciones árabes lo que han demostrado es que las mujeres están y estaban, y en muchos frentes distintos. O sea, lo que hacía falta era que por parte de los medios occidentales que mirasen ese ángulo. Pero las revueltas árabes no fueron más que un periodo dentro de la historia de los movimientos femeninos, que comenzó al menos en el siglo XIX. Escritoras como Malak Ibn Nasif, quien publicó en 1909 un libro donde reunía más de 60 artículos sobre lo que ya denominaba la cuestión femenina, o quien sería la figura más representativa de este primer feminismo árabe, la egipcia Huda Saharawi, que ya en 1914 fundó la Asociación Intelectual de Mujeres. Huda, activista y participante en las manifestaciones por la independencia de Egipto, trabajó toda su vida en la lucha por la educación de las mujeres. En 1923 fundó la Unión Feminista Egipcia. Ese mismo año decidió quitarse el velo ante una multitud que había ido a recibirla a la estación de tren, tras su participación en un congreso feminista en Roma.
Cuando te metes en la historia localizada de los movimientos, al mismo tiempo que en España se estaba luchando por la Segunda República y el voto del sufragio universal, en Cairo tenías gente quitándose el velo en la estación del tren diciendo queremos acceso a la educación, votar, etcétera, etcétera. Entonces esa es la parte, ese paralelismo que no se cuenta. Y creo que no se cuenta porque todavía tenemos o no sabemos hablar en términos postcoloniales. Ni España, ni Francia, ni Inglaterra. Entonces es más fácil atribuirlo a que culturalmente son países retrasados, por así decirlo, a reconocer cómo la historia ha articulado estas relaciones de poder de una manera muy, muy específica. Tras la muerte de Huda Saharawi en 1947, el feminismo egipcio se había convertido en un movimiento potente y combativo, que reclamaba cambios para las mujeres, tanto en la esfera pública como en la privada. El imaginario que hay sobre el feminismo es que el feminismo nace y se desarrolla solo en Europa y las mujeres feministas del mundo pues aprenden el europeo. Y el feminismo hegemónico lo que tiene es que precisamente deja fuera a muchas mujeres, o sea, porque es el feminismo que más hay, pero al final hay muchas minorías, entonces sumando minorías pues hay muchas mujeres que quedan fuera de ese sistema. Es un feminismo muchas veces muy clasista también, con muchísimo racismo. Igual que dentro del antirracismo hay machismo, dentro del feminismo también hay racismo. Y hay no tener en cuenta las necesidades de otras mujeres, no tener en cuenta las realidades de otras mujeres y no tener en cuenta ya no solo lo que podemos hacer también para mejorar la situación de esas mujeres, sino lo que ellas van a aportar también a la lucha feminista. El caso de Me Too es muy particular y muy interesante porque el primer movimiento ciudadano que existe en reacción a la violencia sexual, que luego hemos podido ver con el Me Too, no sale de Estados Unidos o de España con el caso de La Manada, sale justamente de OPENTIS, Operación Anti-Sexual Harassment. Ha sido el primer movimiento que yo conozca, porque cronológicamente viene antes. Entonces yo no voy a decir que fue una inspiración para el resto, pero cronológicamente viene antes, donde un grupo de voluntarias monitoreaban las protestas en Cairo y tenían un grupo de intervención en donde las mujeres que eran acosadas, que son actos súper violentos, pues este grupo de intervención entraba a salvar a la superviviente y en un momento muy peligroso además, o sea, eran acciones muy peligrosas. Los movimientos feministas y sociales de mediados del siglo XIX están ligados a los procesos de independencia de todos los países árabes, donde las mujeres participaron activamente en la lucha por la liberación de sus estados. La lucha de las argelinas existe muy antiguamente y bueno, lo que más se conoce, lo más cerca es la colonización argelina y muchas mujeres pues han combatido, han subido a los maquis, igual que los hombres, han combatido, se han sacrificado, han muerto, algunas condenadas a muerte y algunas de ellas de hecho han salido en las últimas manifestaciones y son ex condenadas a muerte, mujeres muy fuertes, mujeres con una determinación increíble que han podido, que han sufrido en su propia piel toda la tortura de la colonización y todo eso y han sido siempre fieles a su causa. Estas mujeres al principio no podían reivindicar cosas bien concretas sobre derechos de la mujer. Era la prioridad en aquel entonces era el país, liberar el país. Entonces, y para ellas eso era evidente, no pensaban que después, como habían subido igual que los hombres con armas y tal al maqui, era muy evidente para ellas que después de la independencia pues habrá igualdad absoluta entre ella y su compatriota, ¿sabes? Sí. Y al final no. Ha sido una traición, les digo así, ha sido una traición a estas mujeres y lo siguen diciendo hasta el día de hoy. A partir de los años 70 del siglo XX se produce una reislamización de las sociedades árabes. Este giro ideológico conservador, ligado a la existencia de regímenes no democráticos, la Guerra de los 6 días en 1967, el fracaso del proyecto panarabista o el enriquecimiento e influencia de los países del Golfo, deja en evidencia un retroceso en los derechos y la lucha por la igualdad de las mujeres en los estados árabes. El fue presidente de Egipto, que cuenta ante una audiencia enorme de egipcios
cómo se había reunido con el jefe de los hermanos musulmanes, fundamentalismo islámico, y este hombre le había pedido que obligara a las mujeres egipcias a llevar pañuelo. Entonces, toda la audiencia esta de egipcios, era como un estadio de fútbol, todos descojonándose de la risa de la idea de que se pudieran poner a las mujeres el pañuelo. Y la respuesta de Nasser, ¿sabes cuál fue? Si tú ni siquiera eres capaz de imponer eso a tu hija, ¿cómo se lo voy a imponer yo a todas las mujeres de Egipto? ¿No? Sí, pero los fundamentalistas han ido haciendo muchísimo trabajo y han conseguido que realmente muchísimas musulmanas jóvenes se crean que ese es un símbolo de su identidad como musulmanas. Y es un símbolo que, o sea, este pañuelo que se da ahora, hace 50 años no existía. Si bien el discurso feminista laico seguía estando representado por mujeres como la médica Nawal al-Saadawi, es en la década de los 90 cuando surge el denominado feminismo islámico, ligado al Islam y con una gran presencia en Europa y Estados Unidos. El feminismo islámico es un término que nace de la modernidad, en los años 90, cuando algunas mujeres musulmanas se aventuran a teorizar sobre él y sobre el impacto que tiene dentro del marco islámico, ¿no? Sin embargo, lo que me gustaría puntualizar, y me parece súper necesario, es el hecho de que, aunque no se denominara feminismo, la justicia social y de género es un pilar fundamental para el Islam. Entonces, en realidad estamos hablando de aplicar una teoría que está implícita en el Corán desde hace más de 1400 años, ¿vale? Lo que nos ha fallado es la praxis de esa teoría. Amina Wadud se convirtió en una de las principales representantes del feminismo islámico, conocida por la defensa del imanato femenino y autora del libro El Corán y la mujer. La creación de este feminismo islámico ha generado una pregunta que continúa existente hoy en día. ¿Es posible conciliar el feminismo secular e islámico o están condenados al conflicto? No puede haber un discurso único porque no hay situaciones únicas. Creo que el objetivo es evidente y es claro, y sí que es único, tenemos que estar de acuerdo en eso. Pero a partir de allí las realidades son muy diferentes y eso hay que tenerlo en cuenta. Y creo que nos estamos centrando más en debatir si el feminismo tiene que ser único y todo a una o tiene que ser diverso, en lugar de pensar si fueran diferentes feminismos, cómo serían y cuál sería el punto de unión entre esos diferentes feminismos. Todos los movimientos sociales necesitan tener una cierta cultura de movimiento social. Entonces, al final, un poco lo que está ocurriendo, una manera de leerlo, es que las culturas de los movimientos, de los distintos movimientos sociales que agrupan a todo el mosaico de movimientos de mujeres que hay, son distintas. Argelia, a pesar de toda la posición de la religión musulmana en la sociedad argelina, hay que decir también que muchos piensan que el feminismo islámico es muy presente en estos países de mayoría musulmana, mientras que no es el caso. En Argelia, dentro de los movimientos feministas, el feminismo islámico es casi inexistente. El feminismo en Argelia siempre ha empezado un feminismo secular. Nosotros mujeres que hemos crecido y hemos nacido dentro de sociedades musulmanas, sabemos muy bien qué significa esto, mezclar la política y la religión. Y nuestras reivindicaciones pues es quitar la religión de las reivindicaciones. Lo que existe es un supremacismo de raza de manual, ¿vale? Y es por eso que nos genera muchísima frustración, porque cuando interseccionan el privilegio de raza y el privilegio de género, al final las mujeres que acabamos doblemente lapidadas, por decirlo de alguna manera, somos las mujeres de colectivos minoritarios o más vulnerables, las mujeres musulmanas, las mujeres gitanas, las mujeres migrantes, las mujeres racializadas, etcétera, ¿no? Porque a veces gastamos muchísimas energías en pedirle a una compañera que se revise el privilegio euroblanco, por supuesto entendido como un privilegio geopolítico y no como un tono de piel, que en luchar contra o combatir las violencias de género que sufrimos. El
feminismo secular e islámico han estado marcados por la confrontación. El uso del velo o hijab es hoy en día una de las cuestiones más controvertidas, mientras que el feminismo secular revolucionario, que nació en Egipto, defendía el desvelamiento de las mujeres musulmanas como un rasgo característico de la nueva mujer. El feminismo islámico aboga por la reinterpretación de la ley islámica y el Corán. Tienes a países como Irak y Arabia Saudí que te prohíben salir sin él a la calle, y tienes a países como Francia o como Dinamarca donde lo que buscan es que una mujer con velo se quede encerrada en su casa, porque no se dan cuenta de que prohibirlo es totalmente contraproductivo. O sea, esto se trata de debatirlo, pero como ya te he dicho, ¿no? en igualdad de condiciones. De mujer libre a mujer libre, y de hacer entender que el velo es un instrumento que se utiliza tanto a nivel político como a nivel legal para oprimir a la mujer en muchísimos países. En Afganistán yo creo que no es este punto. Los problemas que tiene la mujer son tan bestias que el tema del pañuelo o del burka es que eso no es un problema en Afganistán. Si fuera un país en que la situación de la mujer hubiera evolucionado más, tal vez podríamos hablar de este tema, pero en Afganistán actualmente no es un tema de debate, ¿no? En cuanto al tema de los países occidentales y si las mujeres deben o no deben llevar, las mujeres musulmanas deben o no deben llevar pañuelo, yo vuelvo a insistir, es decisión de la propia mujer, ¿no? Muchas veces dicen, no, pero es el que la obliga, ¿no? Bueno, supongamos que el hombre es el que la obliga. Si a esa mujer, si no se pone el velo, no la dejamos salir a la calle, ¿le estamos haciendo un favor o le estamos haciendo un flaco favor? ¿No? Es decir, porque si el hombre la obliga y no puede salir a la calle sin velo, se va a quedar encerrada en casa. Entonces es más difícil que esta mujer pueda tener relación con otras mujeres, pueda cuestionarse cosas, ¿no? Y pueda decir, oye, pues yo no me quiero poner el pañuelo, o yo no quiero estar directamente con este hombre que me obliga a llevar un pañuelo, ¿no? Cuando se critica el velo se hace desde dos posturas. Una es desde el desconocimiento, lógicamente, de personas que pues, tienen asignadas una serie de etiquetas al velo y por eso les parece malo, pero igual les puedes explicar y se dan cuenta que no. Y hay otras que lo conocen y simplemente no están de acuerdo. Entonces tampoco no es problema. O sea, al final no vamos a estar todos de acuerdo, y yo entiendo que a ciertas feministas pues, no les parezca bien que yo escoja pues, cubrir una parte de mi cuerpo, pese a que conozcan las razones y que lo conozcan completamente, sigan sin compartirlos. No tengo ningún problema. El problema es cuando, lógicamente, hay prejuicios de si lo llevas es que alguien te está obligando, si lo llevas es que no eres consciente de tu situación realmente, estás oprimiendo a otras mujeres que no quieren llevarlo. Eso sí que el tener que justificarte constantemente, eso sí que a veces molesta un poco. Yo, que he nacido en Marruecos y he vivido en Marruecos durante 11 años, jamás lo había visto. Para mí eso era una cosa que yo había visto en la tele de los saudíes. Punto. O sea, yo jamás he visto una mujer usándolo. ¿Qué pasa? Que cuando emigré a Madrid y 10 años después fui a Marruecos, empecé a verlo cada vez más. Entonces, eso se explica únicamente en la influencia del islamismo, que ha ido totalmente en aumento en los países europeos más que en los países musulmanes en sí, porque es aquí donde se ha utilizado el Islam como instrumento para controlar a la comunidad inmigrante de origen musulmán. Entonces, ¿que se rechace el velo significa rechazar la cultura? En absoluto. Yo rechazo el velo, pero yo estoy muy orgullosa de mis orígenes y de mi cultura. El hecho de que yo practique más o menos Islam debe ser entendido como mi propia libertad de practicar una religión o no practicarla. Pero yo me he criado en una cultura musulmana y en una familia musulmana. El hecho de que yo rechace el velo significa que yo rechazo y me avergüenzo de mi familia. Pues eso supondría que yo estoy rechazando y avergonzándome de mi madre, que es una mujer que lleva velo. المرأة ثورة وليست عورة. Significa la mujer es revolución, no es algo vergonzoso que se tiene que tapar.